Hola, es un gusto para mí y para mis compañeros participar en este primer Congreso Internacional Arte y Contexto Social, Encuentro para un Diálogo Transversal de las Artes. La investigación que presentaremos se llama La articulación curricular en la enseñanza artística del bachillerato a la licenciatura en música en la Universidad de Colima. Participo con un grupo de colegas, los presento: Ramón Andrade Virgen, Tatiana Satina, Simone Yanarelli y yo, Mayra Nelia Patiño Orozco, que formamos parte de los académicos de la Escuela de Música en la Universidad de Colima. La educación, como bien sabemos, es un ámbito del conocimiento humano que está en constante movimiento y transformación. Esto tiene que ver con las necesidades y las respuestas que se esperan de ella en el área social, científica, tecnológica y cultural. Eso se produce dependiendo del contexto particular y también de los fenómenos que suceden a nivel global. De acuerdo con lo anterior, eh, la educación media superior, que se encarga de organizar este tipo de oferta educativa en nuestro país, en México, lo organiza, bueno, tiene que ver con el sistema educativo de la educación media superior. En términos históricos, para contextualizar un poquitito el caso que les voy a presentar, el bachillerato, que es el que pertenece a esa educación media superior, inicia aproximadamente en 1981 con la creación del IUBA. El IUBA es el Instituto Universitario de Bellas Artes, que pertenece a la Universidad de Colima, y en ella el primer programa de estudios que se ofrece similar a un bachillerato data de 1991 y se denominó Instructor en Enseñanza Musical. Posteriormente, en 1999, aparece los primeros dos programas de estudio formales, uno denominado Técnico en Artes con especialidad en música y otro denominado Licenciatura en Música, que ya corresponde al nivel superior. Enseguida viene para todo nuestro país una reforma integral de la educación media superior en 2008, y esta tiene como objetivo impulsar un enfoque mediante el establecimiento de un marco curricular común y de un sistema nacional de bachilleratos que organizara todas las ofertas educativas que había en nuestro país y que estaban, digamos, diluidas en diversos subsistemas. Eh, es entonces cuando nuestro instituto realiza una reestructuración de plan de estudios, que es lo que les voy a comentar enseguida, y esto continúa hasta el año pasado, en el que nos encontramos con una nueva reestructuración a nivel nacional, denominada Nueva Escuela Mexicana. Este es el proceso de reestructuración curricular que seguimos nosotros. Al principio, buscamos cuáles eran estos esquemas en los que nuestra propuesta de educación musical podía tener cabida. ¿Por qué? Porque necesitamos que el sistema educativo nacional reconozca a los aspirantes que posteriormente iban a cursar una licenciatura en música. Enseguida buscamos la definición de las competencias profesionales, que quiere decir qué requerimos de un joven que estudia este sistema y cuáles serían las fortalezas, cuáles serían las formas de buscar esa formación. Enseguida definimos un perfil de egreso. Luego analizamos las competencias genéricas. Toda esta estructura, quiero recordarles que data de ese 2008, en que a nivel nacional todo se organiza en términos de competencias. Posteriormente, se tuvo que modificar la tira de materias para que embonaran con ese marco curricular común que hay a nivel nacional. Luego hicimos una prueba de consistencia a través de una matriz en la que se equiparan las competencias con cada una de las asignaturas y los programas que nosotros como comité curricular preparamos. Y finalmente se presenta y se aprueba el plan de estudios. Estas competencias de las que les hablo
Se ubican en 4 diferentes campos: las competencias genéricas, las competencias disciplinares, las competencias profesionales y un campo propio de la Universidad de Colima que se llama competencias del campo de formación complementaria. Voy a empezar con este último. Se trata de cuestiones de formación integral, denominadas actividades culturales, actividades deportivas y servicio social que deben hacer todos los chicos que pertenecen a algún bachillerato en nuestra universidad. En cuanto a las competencias genéricas, tenemos como ejemplo la autodeterminación y el cuidado de sí mismos, el pensamiento crítico y la forma de trabajo colaborativo. En cuanto a las competencias disciplinares, allí aparecen los campos que eran un área de oportunidad para nosotros en esta creación del nuevo bachillerato, como son matemáticas y ciencias experimentales. Asimismo, en estas competencias disciplinares se trata de darle al joven, a la joven, conocimientos en las ciencias sociales, en las humanidades y afinar los detalles de su comunicación. Finalmente, el área de las competencias profesionales tiene que ver con todos aquellos elementos propios de la música: la comprensión, la interpretación y el dominio tanto del lenguaje musical como de la técnica para la interpretación de un instrumento. De allí tenemos un objetivo general. El bachillerato técnico en música pretende formar técnicos en música con las competencias necesarias que faciliten su ingreso a estudios de nivel superior en música, así como a otras opciones de formación en el área de las humanidades. Esto, quiero hacer un paréntesis, es una diferencia del plan de estudios previo. Ese que se denominaba técnico en artes con especialidad en música, únicamente les permitía cursar una licenciatura en música, pero si los jóvenes en el trayecto del bachillerato decidían estudiar otra cosa, lenguas, por ejemplo, literatura, lo que sea, no tenían el documento necesario para ello. Entonces, con este plan de estudios, uno de los objetivos que se incluyeron fue la posibilidad de que estudiaran otra carrera siempre en el área de las humanidades. Continuó con el objetivo general. Estos técnicos deben tener las competencias que les permitan además experimentar, interpretar y participar en la vida cultural de su entorno, incorporándose a diversas actividades artísticas como ejecutante y en el ámbito de la docencia. En este esquema podemos observar lo que nosotros concebimos como formación profesional de un músico a este nivel, el nivel previo a la licenciatura o también denominado pregrado. ¿Qué debe tener ese músico? Bueno, las habilidades psicomotrices necesarias en la interpretación de un instrumento, las habilidades y adiestramiento auditivo vocal y aquellos conocimientos teóricos que se vinculan con el lenguaje y con las estructuras musicales. Esta es la tira de materias presentada. Le podemos dar un vistazo, la encuentran después en el documento que se publicará. Tiene 6 semestres. Esos 6 semestres combinan estas asignaturas musicales como teoría de la música, solfeo, cultura musical, con los contenidos del marco curricular común, como matemáticas, como expresión oral, como tecnologías de información y otras. Este es un vistazo de esas competencias que yo les mencioné hace un momento. El componente de formación básica quiere decir las que pertenecen, las asignaturas que pertenecen al marco curricular común, que son las que están en color piel. Allí tenemos las asignaturas álgebra, geometría, probabilidad estadística, biología, lógica, física, historia universal contemporánea, ética y química, además de la asignatura inglés. Las de amarillo son del componente de la formación propedéutica. Allí se encuentran como una gran columna vertebral la asignatura instrumento, que va del primer semestre al sexto semestre, y sus optativas, que también en un momento más se las mostraré, tienen que ver con una asignatura de piano complementario o de experimentación en composición o en dirección orquestal, preparando el ingreso a la licenciatura.
En verde tenemos el componente de formación profesional, donde vienen las otras asignaturas del área disciplinar, que es la música, una asignatura llamada lenguaje musical, cultura musical y finalmente ensambles musicales. Y en gris tenemos los componentes de formación complementaria que tienen que ver con esas asignaturas propias de todos los bachilleratos de nuestra Universidad de Colima. Aquí se puede ver más claramente cuáles son esas nuevas asignaturas, cuáles actualizamos y la diferencia entre los dos planes de estudio. El previo, que está como técnico en artes, especialidad en música, que está en gris, y las nuevas que se agregan en este plan de estudios ya reconocido como bachillerato técnico en música. Bueno, para cerrar la presentación, me gustaría compartir con ustedes de esta investigación que realicé con mis compañeros las principales conclusiones. De esa experiencia de reestructuración con los parámetros que nos propusieron de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, a ese modelo que había vigente en 2018, podemos tener como conclusión que este bachillerato aporta innovaciones porque articula los niveles básico y superior, principalmente la licenciatura en música, y además tiene asignaturas que pertenecen y son reconocidas por el marco curricular común, define los aprendizajes mínimos de egreso y asume las competencias genéricas, básicas y profesionales. Otra aportación que encontramos son los aprendizajes clave. El bachillerato contempla estrategias didácticas y procesos de enseñanza que privilegian el aprendizaje significativo y la metacognición. Relaciona los contenidos básicos de la práctica artística permanentemente y lo vincula a su contexto sociocultural inmediato. Las habilidades socioemocionales también son una fortaleza de este plan de estudios porque se da de forma natural, enfocada a los estudiantes que aprenden a través del dominio del instrumento a conocerse a sí mismos y a través de los ensambles conviven y cooperan con otros, teniendo como base el desarrollo como instrumentistas o como ejecutantes. Finalmente, observamos una autonomía curricular. Esta característica del nuevo modelo educativo se observa en el bachillerato desde el hecho de que la propuesta está en función de las necesidades del contexto y por las cuestiones muy particulares y propias de la profesionalización de la enseñanza artística. Eso sería todo. Esperemos que haya sido de su interés. Agradecemos la oportunidad de la participación y dejamos aquí en pantalla nuestros datos por si alguno de nuestros observadores quieren contactarnos posteriormente. Gracias.